Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de probabilidad estadística. En esta clase vamos a empezar a hablar sobre la unidad 3, que se refiere a variables aleatorias y de distribuciones de probabilidad. Tal como hice en la unidad 2, en esta unidad vamos a mostrar ejercicios sin necesariamente seguir un orden para ellos. Eso quiere decir que lo que me interesa más bien no es tanto bueno, sí me interesa la resolución del ejercicio, pero me interesa más que ustedes sepan identificar cuál problema es el que se puede adaptar a las condiciones de una distribución de probabilidad. Entonces, para este primer ejercicio, les voy a proponer hacer el siguiente. Tenemos que un cliente potencial para una póliza de seguro contra incendio por 85,000 pesos es propietario de una casa en una zona de acuerdo con la experiencia. Puede sostener una pérdida total en un año determinado con probabilidad de 0.001 y un 50% de pérdida con probabilidad de 0.01. Si se ignoran todas las otras pérdidas parciales, ¿qué prima debe cobrar la compañía de seguros por una póliza anual para que no haya pérdida ni ganancia en todas las pólizas de 85,000 pesos en esta zona? Entonces aquí lo importante es primero tratar de pensar en qué tipo de problema estamos hablando. Pero antes de eso, es aún más importante definir si la variable que estamos utilizando es una variable continua o es una variable discreta. El, el primer paso radica en eso, porque si no sabemos distinguir entre una variable continua y una discreta, no vamos a poder definir si en realidad el método de solución va a ser el correcto. Entonces, recordemos que cuando hablamos de una variable discreta, cuando estamos hablando de una variable discreta, lo que estamos diciendo es que dicha variable es contable. Es decir, que nosotros podemos decir 1, 2, 3, 4 y las podemos específicamente decir qué valores son los que van a ocurrir. Ya sea finita o infinita. Es decir, puede ser que llegue hasta infinito. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente hasta el mayor valor que se me pueda ocurrir. Por lo tanto, pero de todas maneras, aunque sea infinita, yo puedo saber cuál va a ser el siguiente valor que sigue. Es decir, después del 8 sigue el 9 y después del 1.000.000 sigue el 1.000.001. Entonces, ese es el caso de una variable discreta. Una variable continua es diferente porque si ustedes recuerdan la definición de cálculo, cuando hablamos de una variable continua estamos hablando de una variable que dentro de un rango existen todos los valores que existen, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo voy del valor 0 al 1, el valor 0 existe, el valor .01 existe, el valor .00000001 existe. Es decir, cualquier valor que yo pueda pensar que esté dentro de este rango, existe. En cambio, en el caso contable, no necesariamente va a existir. Es decir, si yo dijera que es contable, diría que solo existe 0, 1. O podría decir que existe el 0, el .5 y el 1, pero hay un cierto margen de puedo contar cuáles son los que existen. Entonces, eso es lo más importante cuando querramos definir si es una variable discreta o continua. ¿Puedo contarlos o existen dentro de un rango completo? Entonces, regresando a nuestro ejemplo, voy a borrar lo que ya escribí. No todo, solo el pizarrón. Entonces, vamos a leer el problema. Nos dice que tenemos que la pérdida en un año determinado tiene probabilidad de 0.001 con un 50% de pérdida. Perdón. En un año la pérdida total tiene una probabilidad de 0.001 y el 50% de pérdida con una probabilidad de 0.01. Es decir, es muy poco probable que exista una pérdida total y un poco más probable que exista una pérdida parcial de la mitad. Entonces, ¿cuántos casos existen aquí?
Existe el caso en que no se pierda nada, porque obviamente puede ser que el cliente pague y nunca le ocurra un siniestro. También existe el caso donde hay una pérdida total, donde entonces el seguro tiene que pagar el costo, ¿no? Y existe la probabilidad de que tenga que pagar la mitad del seguro. Entonces, aquí podemos ver que claramente existen tres casos. ¿Sí? Entonces los voy a apuntar. Tenemos un caso donde existe la pérdida total. Pérdida total. Ese es el primer caso. Luego tenemos un caso donde tenemos una pérdida parcial, lo voy a llamar. Aunque no necesariamente es parcial. Bueno, es de la mitad. Pero no es cualquier pérdida parcial. Es necesariamente la pérdida de la mitad. Y existe el caso que no está mencionado en el problema, pero hay que suponerlo, en el que no existe pérdida. El problema me dice además que no debo considerar las otras pérdidas parciales. Es decir, si perdió un 10% no la tomo en cuenta. Si perdió un 20% no la tomo en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta la pérdida total y la pérdida parcial. Además de la no pérdida. Que como digo, eso no está en el problema, pero es una condición que tengo que tomar en cuenta. Siempre es importante que cuando hagamos un problema de variables discretas o continuas, siempre pensemos si es posible que haya algún caso que se dé por sobreentendido en el problema y que en el contexto sea necesario considerar. Ahora, aquí lo importante es, ¿cuál es mi variable aleatoria? Es decir, aquí dije, hay tres casos, la pérdida total, pérdida parcial y no pérdida. Pero, ¿a qué se refieren estas variables aleatorias? Estas variables aleatorias lo que estamos considerando es que estamos hablando de pérdidas, es decir, es dinero. Por lo tanto, si estamos diciendo que estamos perdiendo dinero, la variable aleatoria en este caso sería pues el dinero que se ganó o se perdió por la compañía. ¿Sí? Entonces, variable aleatoria es el dinero ganado o perdido por la compañía. Por la compañía. Es muy importante que definamos correctamente la variable aleatoria. Es decir, puede ser que nos digan la variable aleatoria es un tiempo, la variable aleatoria es este el número de personas que existen. En teoría, el dinero es una variable continua, ¿sí? Porque pues el dinero, pues yo sé que existen los centavos y en realidad no hay una cantidad, bueno, aunque la cantidad mínima podría decir que es un centavo, pero existe dentro de ese rango, ¿no? De valores. Sin embargo, para este caso estamos considerando que la variable es discreta, porque solo son tres casos los que me interesan. Es decir, no me interesa ningún caso intermedio. Por lo tanto, esta es una variable discreta. Aunque como les dije, el dinero se puede comportar de manera continua. Siempre es importante aplicar lo que nosotros tenemos en el contexto del problema. Es decir, aquí me interesa que sea discreto porque solo son tres casos. Si fuera un caso continuo en el que sí me interesan las pérdidas parciales de 5, de 10, de 15, de 20, etcétera, pues entonces sería más conveniente usar una variable continua. Entonces voy a volver a borrar esto.